Bueno, y como lo hacemos cada 15 días, estamos en este espacio de análisis político, justamente como dice la presentación, con el sociólogo Eduardo Botinelli, socio de la empresa Factum. Hoy con un tema, ya lo adelantábamos, el plebiscito constitucional contra la usura y por una deuda justa, este plebiscito constitucional que impulsa Cabildo Abierto y al que ustedes escuchaban hace un ratito se refería Guido Manini, senador justamente de Cabildo Abierto y líder de esa fuerza política. Eduardo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, no me digas que con frío. Bueno, sí, ¿no? Se siente un poco. Tremendo, realmente tremendo. Las fotos además y los comentarios que nos llegan de la audiencia es elocuente. Pero bueno, la semana pasada se lanzaba oficialmente la recolección de firmas para este plebiscito llamado Contra la Usura y por una deuda justa, que como decimos impulsa Cabildo Abierto. Y la idea era repasar un poco de qué se trata y cómo se llega a este inicio de recolección de firmas. Bueno, sí, hace 3 años, más o menos, que esto se viene discutiendo a nivel parlamentario, es decir, puesto con un proyecto de Cabildo Abierto que despertó varias críticas, cuestionamientos, dudas, pero que se había llegado a un proyecto donde se votó por unanimidad en la comisión de la Cámara de Senadores. Y digamos que los ruidos empezaron cuando llegó al plenario, porque ahí cuando comenzó la discusión de este proyecto en el plenario empezaron a aparecer primero algunas voces desde el Frente Amplio, sobre todo de la mano de Vergara, de Kichichián, hablando de votar a regañadientes, que generaba dudas, que incluso los efectos que podría traer eran contraproducentes, y luego se sumó desde el propio Partido Nacional, donde tanto Bianchi como Da Silva aparecían más defensores del proyecto, y apareció la voz de, sobre todo del lado del herrerismo, de Penades y de Rodrigo Blas, oponiéndose directamente al proyecto. Por lo tanto, ese proyecto había sido votado por unanimidad en la comisión, naufragó en la discusión de la Cámara, y a partir de ahí empezó un nuevo proceso de negociación, donde por un lado estaba la idea de trabajar un proyecto, que mejorar ese proyecto para tener uno aprobado antes del fin del año pasado. Luego empezaron a aparecer proyectos alternativos, ¿no? El Frente Amplio presentó el suyo, Cabildo presentó un cambio, una modificación de su proyecto, últimamente apareció un proyecto del Partido Nacional, también estaba ya planteado desde casi el comienzo de la legislatura un proyecto de limitación de tasas, básicamente presentado por Daniel Peña del Partido de la Gente. Entonces, bueno, dada toda esta discusión, Cabildo Abierto dijo, bueno, si estos no se ponen de acuerdo, ¿no? Si no llegamos a un acuerdo parlamentario a partir del proyecto propio de Cabildo más los alternativos, de alguna forma ya avisaba que iba a impulsar un plebiscito constitucional, que en definitiva es lo que terminó anunciando oficialmente el lanzamiento de la semana pasada. Es parte de esas pulseadas que ha estado haciendo Cabildo Abierto dentro de la coalición de gobierno. Entonces, bueno, Cabildo Abierto impulsa la recolección, que como decíamos se llama Contra la Usura y por una deuda justa. ¿Qué aspectos se consideran para este plebiscito? Bueno, el nombre de alguna forma está buscando dejar el mensaje claro, ¿no? Es decir, bueno, no voy a leer, digamos, todo lo que establece la papeleta, pero sí hay un par de agregados que se hacen y de cambios que se hacen que son importantes en el sentido de entender qué es lo que se está llevando adelante, ¿no? Lo primero que plantea la recolección de firmas y el plebiscito que se quiere poner a consideración es modificar el artículo 52 de la Constitución, que es el que habla sobre la usura, ¿no? Es decir, donde ya está establecida la prohibición de la usura, y se le hace un agregado donde ya se establece que quien va a determinar el interés máximo permitido para los préstamos va a ser una ley. Y eso es lo que cambia fundamentalmente con lo que pasa ahora, que en realidad quien determina las tasas máximas
es el Banco Central. El Banco Central, claro. ¿No? Que es algo bastante recurrente en lo que está presentando Manini Ríos y Cabildo Abierto, ¿no? Y lo otro que agrega es que todas estas tasas y los límites que se van a establecer por ley abarca también al Estado, no solamente a privados, sino que abarca a los privados. Y además menciona nuevamente que la ley no podrá delegar a ninguna autoridad la determinación del interés máximo referido anteriormente. Es decir, lo que establece es que hoy hay una ley que delega en el Banco Central la fijación de las tasas, y la modificación que se quiere hacer es que va a ser mediante ley. Eso en sí, lo único que hace es cambiar justamente la dinámica, es decir, no establece nada concreto. Claro. Pero después establece dos artículos, dos disposiciones transitorias en la Constitución, y una es atada con la anterior. Mientras no se fije la ley que tendría que ser aprobada por 3/5 de ambas cámaras, mientras no entra en vigencia eso, se fija el interés máximo de todo concepto por una tasa efectiva anual del 30% en unidades indexadas, es decir, 30% por arriba de la inflación en pesos. Y la segunda disposición transitoria que establece es la de lo que llama la reestructura de la deuda, ¿no? Es decir, las deudas que se contrajeron antes del 18 de julio puedan ser canceladas por el deudor con una tasa efectiva anual del 4%. Eso tiene una limitación en cuanto al monto que tiene la persona de adeudos contraídos, ¿no? Establece, dice, comprende a cualquier persona que tenga un total de adeudos por un monto originario no superior a 200.000 unidades indexadas, que son más o menos unos $30.000. Entonces, básicamente lo que plantea el plebiscito es que sea la ley la que determine la tasa máxima, reestructurar todas las deudas menores a unos $30.000 contraídas antes del 18 de julio y reestructurarlas a un 4%, y mientras tanto, mientras la ley no fija las tasas máximas, una ley además, reitero, que tiene que ser aprobada por 3/5 de cada una de las cámaras, es decir, no es una mayoría absoluta, ¿no?, que pueda aprobar esta ley, sino que requiere un acuerdo muy amplio del sistema político. Bueno, mientras tanto, establece una limitación de la tasa de interés transitoriamente en el 30% en unidades indexadas, que justamente lo va a terminar de fijarse una vez que se vote esa nueva disposición, ¿no? Claro. Bueno, y para esto se necesitan firmas y votos en distintas instancias. Sí, exactamente. Todavía no estamos ya en el plebiscito, porque previamente justamente está la recolección de firmas. A diferencia del referéndum, ¿no?, como tuvimos de la ley de urgente consideración, que se necesitaba alcanzar al 25% del padrón, es decir, alcanzar firmas recogidas con un mínimo del 25% del padrón. En el caso del plebiscito, alcanza con el 10% del padrón. Entonces estamos hablando de alrededor de 270.000 firmas válidas, por lo que se supone que quienes impulsan el plebiscito tendrán que recoger unas 310.000 para quedar a resguardo de lo que es la depuración de firmas, ¿no? Es decir, bueno, cuando aparecen duplicados, cuando aparecen errores en la toma de datos, personas no habilitadas, ¿sí? Y ahí sí, si se alcanzan las firmas, entonces tendríamos un plebiscito junto con las elecciones nacionales del 27 de octubre del año pasado, ¿no? Para que el plebiscito se apruebe, se requiere entonces que del total de votantes, del total de personas que concurren a votar, junto con las elecciones nacionales, o sea, del total de quienes participan el 27 de octubre en el acto eleccionario, el sí tiene que obtener más de la mitad de los votos. Claro. Y acá hay solo una papeleta, es la papeleta del sí. Si hay más de un plebiscito, ¿no?, como estuvimos hablando la otra vez, claro, el plebiscito impulsado por el PIT-CNT, ahí habrá dos boletas del sí, pero es una para cada uno. Claro. Tendrá una diferenciación de colores y bueno, y el texto, obviamente, ¿no? Entonces, necesita más de la mitad del total de votantes. Que en este caso, con un 10%,
¿cabe esperar que se alcance largamente ese número de firmas? Bueno, acá lo que tenemos es una incógnita. A ver, si nosotros miramos los antecedentes, cuando se pone el PIT-CNT más una parte importante del Frente Amplio, o todo el Frente Amplio, a recolectar firmas, ya hay experiencias de lo que ha sucedido y se sabe la fuerza que se tiene, la organización que se tiene, los antecedentes. En este caso, no tenemos antecedentes. Si bien hay varios factores arriba de la mesa para pensar que efectivamente es alcanzable, primero por el tema, porque alcanza casi 1 millón de personas, la afectación actual con respecto al crédito, a las deudas, al clearing de informes, ¿no? Pero lo que hay que ver es, bueno, hoy está Cabildo Abierto, se sumaron algunas agrupaciones del Partido Nacional, del Partido Colorado, pero no los grupos principales, también está el PERI, pero los principales partidos de la coalición y los principales líderes y las principales agrupaciones de los socios de la coalición se manifestaron en contra, ¿no? Y el Frente Amplio en principio parece que no se va a sumar, ¿no? Claro. Entonces hay que ver qué sucede con agrupaciones pequeñas y con el territorio, pero en principio no tiene apoyos masivos desde el punto de vista político partidario, incluso tampoco aparece desde las organizaciones sociales, por ahora. Claro. Sí, porque además es algo confuso lo del el proyecto de Cabildo Abierto. Quedan muchas dudas, quiero decir, todavía. Bueno, claro, ha generado dudas, digamos, por el contenido, por las afectaciones, pero lo cierto es que de alguna forma también es atractivo para un conjunto de personas, ¿no? Es decir, todo depende cómo logre de alguna forma presentarse el discurso a favor y cómo logra presentarse el discurso en contra, o las dudas esas que surgen a partir de estos señalamientos que se hacían, ¿no? Y lo último, lo segundo más bien, tiene que ver con, o sea, decía, primero, quienes se suman desde el punto de vista político partidario y social. Lo segundo es que pone a prueba la capacidad de organización y movilización que pueda tener la comisión impulsora del plebiscito, básicamente qué fuerza tenga Cabildo Abierto en el territorio para movilizar la militancia, para recoger las firmas y ver también qué reacción hay desde la población, porque en principio parece que hay condiciones para que efectivamente las firmas sean alcanzadas, ¿no? Es decir, lo que decía, si hay 1 millón de personas más o menos en situación delicada y se necesita la cuarta parte de esas firmas, más o menos, de alguna forma podría ser bastante sencillo, pero necesita esa organización, esa capacidad de movilización, donde esa gente que podría estar cercana a firmar por su condición particular, ver si realmente se siente identificada con la propuesta y si después está la capacidad para recoger esas firmas, ¿no? No es sencilla esa organización, es a nivel territorial, todo el país, ¿no? Pero bueno, lo que sí parece claro es que se nos viene un año electoral que ya de por sí, un año electoral es movido, genera sus complejidades. Ahora en el medio surgen estos plebiscitos, es decir, por un lado el impulsado por Cabildo Abierto y por otro lado el que está impulsando desde el PIT-CNT, ¿no? En caso de alcanzar las firmas los dos, tendremos 2 plebiscitos que además no se tocan entre sí en términos ni políticos ni temáticos, ¿no? Claro. Bueno, sí que va a estar movido el año electoral. Eduardo, muchísimas gracias. Nos reencontramos en 15 días y seguimos conversando. Nos vemos en 15 días. Muchas gracias, Álvaro. Gracias a ti.